Argentina, Jorge Castro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado. Bien, gracias. Se cerraba yo el bloque anterior, citando que no hay modo hoy, por más allá de que nuestros intereses cotidianos estén en otra frecuencia, que estar mirando lo que ocurre en el teatro europeo sacudido por una situación inédita en los últimos 30 años. Absolutamente, es así, como usted lo señala. Esto que sucede en la relación entre Rusia y Ucrania es el acontecimiento más importante en términos de seguridad internacional que experimenta el continente europeo desde el fin de la Guerra Fría en 1991. ¿Cuáles lee usted como propósitos de Putin de llevar esto al punto en el que está, que es un punto de altísima tensión? Ayer se divulgaron fotos satelitales que hablan de una concentración de recursos y de fuerzas rodeando literalmente Ucrania, no ya el Donbass, con un objetivo que, bueno, cuesta creer que no sea el de avanzar para ir profundamente hacia la toma de Kiev inclusive, ¿no? Mire, el objetivo mayor del presidente Vladimir Putin es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se comprometa públicamente, por escrito, a no permitir el ingreso de Ucrania en la organización internacional. Y al mismo tiempo, el segundo objetivo del presidente Vladimir Putin es revertir el marco de seguridad de Europa Oriental que se ha establecido después de la derrota de la Unión Soviética en 1991, lo que implica que haya un compromiso por escrito de los Estados Unidos, de la Alianza Occidental, en el sentido de no ubicar unidades militares con peso estratégico en toda Europa Oriental, que es esencialmente aquellos países de Europa Oriental que integraron el Pacto de Varsovia hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. Bien. Ahora, ahí lo que también aparece es la extrema debilidad de la construcción europea en estos años, en particular en la provisión energética, porque obviamente uno mira a Rusia, el tema del gasoducto Nord Stream tan cuestionado, pero a su vez Europa en el sur es dependiente completamente de Argelia y de Marruecos, por ejemplo, para la provisión de energía, ¿no? Ahí hay una debilidad muy fuerte por Así parte es, de Europa. tiene Rusia y específicamente el presidente Vladimir Putin tiene una carta estratégica de extraordinaria importancia, que es el hecho de que la provisión de gas y de petróleo ruso es la clave de la sustentabilidad energética de toda Europa Occidental. Europa Occidental, esto es Francia, Alemania, Italia, todos los países de Europa Occidental de primer mundo, integrantes del G7, dependen de la provisión de gas ruso, que es responsable de más del 40% de la provisión de gas de Europa Occidental y además del 25% de la provisión de petróleo. Sin el gas ruso, en el invierno europeo implica una situación de penuria prácticamente imposible de prever por su gravedad, lo que significa que la carta estratégica del gobierno ruso en materia de política energética es seguramente la decisiva. Claro. Ahora, esto, digamos, justamente y hablando de estrategia, debería llevar a pensar realmente y muy a fondo a los líderes europeos qué camino adoptar, ¿no? Porque están, por un lado, en la situación del tema de tener que reducir la cuestión del calentamiento global, en donde naciones como Alemania y Polonia, utilizando carbón, son fuertes actores en este problema. Hay resistencias para reemplazar esto por energía nuclear y parece ser que no encuentran realmente un camino, ¿no? No, no la encuentran. El hecho fundamental es que está en pie la dependencia energética del continente europeo de la provisión de gas ruso, lo que le otorga al presidente Vladimir Putin en relación a Europa una carta estratégica fundamental. Claro. Y su propia perspectiva de qué puede llegar a ocurrir, es
en la idea de que en definitiva va a haber una acción bélica o que esto todavía tiene alguna opción de ser contenido? Yo tengo la impresión de que estamos en las vísperas de una intervención militar de Rusia en Ucrania. Está en este momento prácticamente rodeada Ucrania a través de 4 frentes distintos, distintas partes de sus fronteras, tanto en el norte como en el sur, como en el centro-oeste, y ahí es donde están concentradas ya más de 100.000 soldados de las Fuerzas Armadas rusas, y hay que tener en cuenta siempre el dato estratégico que las Fuerzas Armadas rusas son, a partir de la primera década del siglo, una de las 3 fuerzas militares de mayor capacidad de acción inmediata en el sistema mundial en este momento, y que ha tenido estas fuerzas militares rusas, han tenido un papel decisivo para poner término a la guerra civil en Siria. De modo que lo que está ahí no son solo 100.000 soldados rusos, sino que es una fuerza militar de extraordinaria eficacia ya comprobada en otros teatros de conflicto en el mundo. Claro. Bueno, ahí está el tema de los grupos de comandos Spetsnaz y demás, ¿no? Que han tenido una muy fuerte intervención en Siria, entre otras cuestiones, aunque de manera informal a través de contratistas. Así es. Es muy intenso esto. ¿Y qué se entiende que busca Putin con esto, digamos? Usted lo dijo al principio. El objetivo del presidente Vladimir Putin es revertir los resultados del fin de la Guerra Fría. Uh-huh. Y es un objetivo verdaderamente ambicioso. Implicaría una transformación de fondo de la estructura de poder geopolítica del sistema mundial a partir de la década del 90 del siglo pasado. Bueno, veremos. La verdad que no sé si alcanza con decir que crucemos los dedos, ¿no? Porque va a sufrir mucha gente, verdaderamente, con todo esto. Así es. Bueno, que tenga usted un muy buen día. Gracias por acompañarnos en entender e ilustrarnos sobre este tema, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por llamarme. No, por favor. El analista internacional Jorge Castro, como vemos, la mirada general es hacia una situación, yo diría, ya francamente de guerra.